Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en una nueva edición de la Cátedra Abierta en homenaje a Roberto Bolaño UDP. Les damos la bienvenida. Esta es la última cátedra de este 2021, así que estamos nostálgicos, por así decirlo. Ha sido un año, a pesar de la distancia y todo, creo que ha sido un año bonito. Igual hemos tenido la participación de muchos escritores y escritoras que a través del mundo telemático nos acompañaron en la cátedra y dieron conferencias realmente geniales bueno, que ustedes pueden visitar ahí en los archivos de nuestra página web, en YouTube está ahí todo el material. Hoy día, para cerrar este año, invitamos a la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara, que ahí ya la pueden ver. Ella está en Argentina, nos va a leer una conferencia y le pedimos a nuestra decana de la facultad que presentara a Gabriela, así que nada, tenemos un panel de lujo de cierre. Eh, Tengo que presentar a Gabriela. Yo sé que los lectores y las lectoras acá en Chile la conocen muy bien, sobre todo porque varios libros de Gabriela se han publicado acá en ediciones locales, lo que ha permitido que la obra de Gabriela circule más y circule bien. Pero además, claro, muchos lectores también han llegado a Gabriela por esa novela extraordinaria que escribió, que son Las aventuras de la China Iron, que bueno, a todos nos removió la cabeza, nos hizo pensar tantas cosas acerca de, de imaginar también cómo sería hacer eso en Chile, ¿no? Con alguna obra chilena, intervenir la misma tradición. Los escritores chilenos no son muy dados como a entrar en esas materias, pero creo que después de la lectura de las aventuras de la China Iron es inevitable que los lectores y los escritores se hayan hecho esa pregunta de entrar a bucear en la propia tradición, mirar otros personajes en fin, darle otra historia, ¿no? Eh, Así que eso, bueno, los quiero dejar ahora con Marcela, que va a leer una presentación. Nos va a presentar a Gabriela y después ya Gabriela va a leer la conferencia y por supuesto están abiertos todos los canales ahí en Facebook, en YouTube. Ustedes nos vayan dejando las preguntas que quieran hacerle a Gabriela al final para que tengamos ahí una conversación. Y nada, muchísimas gracias, Gabriela, por estar acá. Muy bienvenida a la distancia, pero te sentimos muy cerquita aquí en Chile. Nos da alegría tenerte acá. Muy bienvenida aquí a esta nueva cátedra. Y le doy la palabra ahora a Marcela y para que nos introduzca en el mundo de Gabriela. Eso, Marcela. Te damos la palabra a ti. Y muchas gracias por querer presentar a Gabriela, por supuesto. Muchas gracias, Diego. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Quisimos mucho que viniera Gabriela aquí presencialmente, pero no nos acompañó la pandemia, así que eh, nada, de todas maneras, es bonito tenerte en esta cátedra hoy y voy a leer un texto que escribí a propósito de tu obra. Martín Fierro, el poema fundacional argentino, dedica un par de frases a la China, su mujer. No alcanza ni a dibujarla. Ella desaparece de la historia cuando Martín Fierro abandona su hacienda para ir a despejar tierras, matando a sus habitantes originarios, obligado por el coronel. Es el fin de la gauchesca, el momento en que el gaucho deja de pelear las grandes guerras de independencia civiles y termina trabajando gratis para el ejército y finalmente para los grandes latifundistas que convertirán las llanuras luminosas en plantaciones infinitas de trigo y soya, en gigantescos corrales de ganado. Martín Fierro termina solo y triste, derrotado. En eso pensaba Gabriela Cabezón en 2013, durante una residencia de escritura en la Universidad de Berkeley, en California. Y claro, es difícil entristecerse con el destino de Martín Fierro cuando se está en un sitio luminoso, con ardillas, secuoyas, pinot noir y todos los gastos pagados. Como diría ella, chocha, como Heidi. Mientras dictaba un taller de escritura creativa en la universidad, se había detenido en la gauchesca, ese género singular que se tomó el siglo XIX argentino. Gabriela Cabezón pensaba cómo en esa época todo estaba aún en construcción, y entonces pensó en qué hubiera pasado si su país hubiese tomado otro camino.
el de la China de Martín Fierro, la China Iron, como la llamó. Las aventuras de la China Iron imagina la historia de esa mujer, casi una niña, que un día parte en la carreta de una escocesa a buscar unas tierras prometidas. Todo en el camino es nuevo y salvaje, una especie de Arcadia que Gabriela Cabezón describe de maneras que también parecen recién estrenadas y que al mismo tiempo remiten a la literatura clásica y al medievo, como si todo eso fuera posible. Pensó la autora, qué divertido contar todo esto desde el punto de vista de una mujer, lo bella que fue la llanura antes de que la transformaran en factoría de soya. La novela fue finalista del Booker Prize en su traducción al inglés. Maravillosa reelaboración feminista y queer de un mito fundacional americano, dijo el jurado. La china y la escocesa se enamoran, la china se viste con ropas de señorito europeo, Martín Fierro se entrega a la vida plácida de una tribu, deja fluir su erotismo y se confunde con la selva, muy cerca del calor ecuatorial. Y como las aventuras de la China Iron, la Virgen Cabeza es un delirio nacido de un ¿qué tal si? La historia de una periodista con vocación de escritora, la Cuiti, que llega a una villa miseria en busca de Cleopatra, una travesti que habla con la Virgen y termina sumergida en la vida villera. Contada a dos voces, la narración incluye referencias a la Ilíada y la Odisea, a Petrarca y a la cumbia. Era una mezcla de lo que la autora había estado leyendo todos esos años: Jarcha, romancero español, literatura medieval, Petrarca, el Renacimiento. Gabriela Cabezón tiene una novela breve llamada Le viste la cara a Dios, que el año pasado lanzó en Chile los libros de la mujer rota. Llegó ese libro por encargo de una amiga que quería reversionar cuentos infantiles y le encargó a Gabriela el de la Bella Durmiente. A ella le pareció lo más aburrido del mundo, la historia de una mujer que no hace nada más que estar tirada en su cama. Luego empezó a darle vueltas a la idea del encierro, la cama, no poder despertar, y pensó en la trata de personas. Pensó en especial en Marita Verón, secuestrada en San Miguel de Tucumán en 2002, a los 23 años, enviada a varios prostíbulos donde más de un centenar de testigos dice haberla visto trabajando drogada y vigilada, hasta que se le perdió la pista. Y luego Gabriela Cabezón se imaginó a su protagonista, que se llama Bella. Se imaginó la tortura y el abuso, el dolor inaguantable y la sensación de desdoblarse, de verse desde fuera y desde muy lejos, desde arriba, donde nada te toca. Flashear que estás con Dios, como dice la autora. Hablarte a ti misma y hablarle a un tú que es ella y es quien lee. Y no bancarse estar secuestrada, imaginar el escape. En otra novela, Romance de la Negra Rubia, la protagonista es una poeta que llega por casualidad a un edificio tomado por artistas y termina quemándose para evitar que la policía los desaloje. Ella sobrevive y cuando regresa descubre que la gente la escucha y la sigue. Su inmolación le ha conferido una extraña superioridad. La escritora también tomó aquí detalles de un caso real, el de Rubén Arias, quien en 2001 se quemó para impedir el desalojo de viviendas sociales en Argentina. Los críticos han llamado a los 3 primeros libros de Gabriela Cabezón la trilogía oscura, pero a ella no le calza ese rótulo, ni tampoco el comentario de Martín Cohan sobre su literatura de seres marginales. No lo acomoda porque no cree que sus personajes sean marginales. Gaby, la chica que se quema, podría ser ella en el lugar equivocado. Lo mismo Quilty, la periodista en busca de una crónica que la haga famosa. ¿Qué decir de Bella, la secuestrada? Cualquiera podría estar en cualquier parte. Cualquiera puede tener cualquier vida, una idea terrible y a la vez liberadora. Gabriela Cabezón sigue escribiendo. Ahora está prendada de la monja Alférez, la mujer que se escapó de un convento en España para venir a América vestida de soldado, combatir en una guerra y recorrer el Cono Sur, y que de regreso a Europa en el galeón San Joseph escribió su relación verdadera de las grandes hazañas y valerosos hechos que una monja hizo en 24 años, que sirvieron al reino de Chile y otras partes al reino de nuestro Señor, en hábito de soldado y los honrosos oficios que tuvo ganados por las armas, sin que la tuvieran por tal mujer, hasta que le fue fuerza el descubrirse. Es un personaje que nace mujer y termina hombre. Estoy delirando a partir de eso, ha dicho Gabriela Cabezón. Como hay que ganarse la vida, Gabriela dicta talleres. Quién sabe si por convicción o necesidad, asegura que todos podemos entrenar la gracia para la escritura y que ha visto transformaciones impresionantes. Hay gente que tiene un don y hay gente que trabaja mucho y en los resultados no se nota la diferencia, asegura. Pero ¿cómo creerle?
Si ella misma es genial y escribe como si cantara, armando párrafos con ritmo, como los de Le viste la cara a Dios, que tiene la cadencia de una oración, como si la protagonista estuviera rezando o enloqueciendo. Ella dice que no sabe cómo escribe, que le encanta el vino, pero que mientras escribe no bebe más que mate, que prefiere hacerlo en las tardes, cuando no tiene otro compromiso, lo que es re difícil, y que se obliga a concentrarse hasta que en un punto las palabras salen de algún lugar que no conoce y resuenan como si tuvieran música y no es ella totalmente la que escribe, que es como que te atravesara algo del orden de lo colectivo, de la lengua que es de todos y que ese momento puede incluir las jarchas, Petrarca y algo de Tarantino, que ella juega hasta donde puede y después la lengua se mueve sola, porque la lengua tiene sonido. Se le encadenan fonéticamente una palabra tras otra. Dice que escribir tiene algo que ver con ser uno mismo, con poner en situación de dejarse atravesar por ese río que es la lengua, como en ese poema de Juan Luis Ortiz, Me atravesaba un río, que es como un estado alterado, en que escribes cosas de las que tienes conciencia en un plano, pero después lo lees o lo lee otro y encuentras otras cosas. Que estamos en una cultura que acostumbra a pensar divisiones exóticas, como la mente y el cuerpo, pero que cuando escribes, cuando ella escribe al menos, pasa algo en el cuerpo, se siente una vibración y que en esos momentos ella se entrega. Que hay que trabajar contra la lengua muerta de cualquier otra ambición que no sea el poder. Y que ya que andamos por la vida vivos, hay que tratar de charlar con otras personas y animarlas para que escuchen sus propias músicas. Dice también que le encanta que la lean, pero que cada uno puede leer lo que le plazca porque la literatura es una red infinita de textos que nos anteceden y nos forman, entre los cuales podemos trazar las líneas que más nos gusten, que es un campo abierto y que tratar de imponer un canon es una machiruleada feroz. Y está leyendo también mucho libros sobre la selva y los ecosistemas, porque está empeñada en contar los paisajes y la naturaleza. La obsesión al Amazonas, se lo imagina como un animal gigantesco, un cuerpo que es muchos cuerpos y que está herido, quemado y despedazado. Dice que Bolsonaro es un genocida, sueña con que la gente joven pueda detener el daño y sanar la tierra. Y en su libro sobre la monja alférez, el primer capítulo, cómo no, será sobre la selva, porque ahí se la imagina. Y en los mundos de Gabriela Cabezón, la gente es, hace y está donde se le da la gana. Bueno, qué belleza. Muchísimas gracias. Marcela, qué hermosura de texto. Lo necesito. Cuando me pidan una de esas semblanzas o mini bios, como les dicen, lo mando, le saco un par de elogios para no parecer una autopagada. Che, no, gracias, espectacular. Muchas gracias, Me Marcela. siento muy identificada con todo lo que pusiste. Gracias. Hermoso. Bueno, hermosa ¿y vos qué la tenés que decir? Está acompañada ahí, Gabriela, por más de algún ser vivo que se nos irá apareciendo. Se nos irá apareciendo ahí. Está, ¿se la ve? Mira, sí, sí, sí. Mira. Oye, Gaby, te vamos a dejar la palabra a ti entonces después de esta maravillosa presentación de Marcela. Creo que los lectores ya tienen muy claro el mundo de Gabriela, así que vamos a ver ahí, te queremos escuchar, vamos a iniciar este viaje entonces y te dejamos la palabra a ti, Gabriela. Bueno, muchas gracias otra vez, Marcela, gracias, Diego, y gracias a todos por estar acá. Y bueno, me voy a poner a leer, espero que no se me desmayen de aburrimiento, ya me dirán. Vos cállate. Es lo ancestral proyectándose al futuro. Lo dijo hace una semana en una muestra de arte en Santa Victoria Este, un pueblo árido, polvoroso y pobre en la frontera de Argentina con Bolivia, un grupo de artesanas del grupo Tañí. Se referían a su propia actividad como tejedoras o artesanas. No les gusta que les digan artistas. No terminé de entender por qué. ¿Cómo les suena la palabra arte al pueblo wichí, tan reciente y trágicamente, por supuesto, como siempre, en contacto con el mundo blanco, occidental, mejor, digamos, que acá no se trata de tonos de piel la cosa, o no solamente. Hablaban de su arte, sus tejidos, para decirlos como les gusta a ellas, que son las autoras, aunque de alguna manera reniegan de cualquier autoría, se quieren muchas, se quieren juntas, se quieren todas.
construyen despacito, sorprendidas de poder tener algunas, siendo indias y mujeres, una autoridad colectiva. Hablan en voz muy baja y mirando para algún lado que no enfocan los ojos de nadie. El día de la muestra, además, hablaban en lengua extranjera, la de los colonizadores, la nuestra. El idioma, como llaman el propio, el wichí, es solo para su pueblo. La mirada a los ojos para la gente que ya conocen. No sé por qué les cuento esto. Quizás porque me pidieron que hablara, que dijera algo sobre mi propia escritura. Y entonces pensé en momentos inaugurales. No sé tampoco por qué pensé en momentos inaugurales y no en los del proceso o los finales. Por ahí es porque la corrección me aburre. Así que me quedo con eso liminar, esa cosa como de aurora, eso que alumbra o da a luz un principio. Y este viaje al monte chaqueño, el Chaco Duro, fue inaugural para mí. No sé si para mi escritura, por ahí sí o no, no me importa eso ahora. Así que voy a arrancar contándoles esto. Fui al Chaco Duro, conviví con una comunidad wichí en el medio del monte, o ex monte, no quiero mentir. Pasé también un día en una ciudad, Salta, con dos de las tejedoras de Tañí, la agrupación de 100 mujeres wichí que se juntaron por eso de que la unión hace la fuerza. Lo escribió Homero hace tanto. Nace una fuerza de la unión de las mujeres, aunque sean débiles, y nosotras somos capaces de luchar con los valientes. Esa multitud que llamamos Homero escribió o recitó hombres, más vale, pero queda claro que acá estamos hablando de mujeres capaces de luchar. Unas guerreras de voces bajas y miradas tímidas. Antes de eso, antes de llegar a las comunidades, recorrí medio país, de Buenos Aires a la frontera con Bolivia. Vi esto que había leído tantas veces, el desmonte. Lo escuché. ¿Saben a qué suena el desmonte? A nada, a muerte, a transferencias millonarias online, a viento agitando la tierra, a cuentas offshore. Es un silencio espectral con tornaditos de polvo, como en las películas viejas de cowboys. En el monte, en lo que queda de monte, el ruido de la vida es atronador. Grabé conversaciones que apenas se escuchan. El escándalo de los pájaros se impone a todos los demás sonidos. Monte, en wichí, se dice tañí. Las mujeres de Tañí, las tejedoras, tienen que caminar cada vez más para llegar al monte. Está más lejos, dicen. No hay más, dicen. Hablan del chaguar, la planta fuente del material de sus tejidos, o de los animales que solían comer, o del agua que solían beber. No hay más. El monte se alejan los ríos. ¿A dónde se van el monte y los ríos? A los bolsillos de unos pocos empresarios. Los chinos, me dijeron una comunidad, y no pude averiguar a qué chinos se referían, que se están llevando el palo santo. Los ganaderos de cualquier lugar del mundo y los fabricantes de soja de todas partes. Las fábricas locales de leña y carbón. Es tan barato violar la ley de bosques en mi país que se tala quebracho para que los argentinos hagamos asado, como si no tuviéramos otra cosa para hacer fuego. Entonces el monte se aleja, se va para los ricos y la muerte. Lo llevan hecho cadáveres en camiones. La tierra se vuela, el calor aumenta, algunos se compran una mansión en Miami o en Punta del Este, imagino que otros en Londres o Beijing. No hay más agua, animales, plantas. En el verano de 2020 se moría un nene wichí por día de desnutrición, de agua contaminada. Les talaron los árboles, les alambraron lo que queda de monte, les contaminaron los ríos, les hicieron imposible la vida que llevaron por siglos y siglos, la vida que quieren seguir llevando. Necesitamos caminar libremente, me dijo una de las tejedoras, poder caminar por el monte. Y, de paso, los que se compraron las mansiones o las criptomonedas o los yates liberaron a la atmósfera gigatoneladas de carbono, los que almacenaban los bosques y el suelo. 8 millones de hectáreas se talaron en Argentina del monte chaqueño en los últimos 30 años, algo así como la 10ª parte de la superficie de Chile. Todo para juntar rápido algunos millones y después salir corriendo al más puro estilo imperio. La tierra es pobre, el monte existe porque sus árboles y plantas y animales tuvieron miles de años de adaptación. Si se desmonta, se vuela la tierra. En unos pocos años le van a extraer todo lo que tiene para darle a la agroindustria. Se van a ir y van a dejar, como suelen, un desierto.
una legión de muertos de hambre y un sol que raja la tierra. Literalmente, algo así como el paraíso que imaginó Tomás de Aquino, uno de los padres de la Iglesia. Dado que el mundo fue creado como habitación para el hombre, determina el clérigo, después del juicio habrá algunos cuantos cambios. En la innovación del mundo tendrán mayor claridad y luz los astros del cielo y por reflejo también los cuerpos de la tierra. No todos igualmente, sino que cada cual según su actitud. Entonces ya no habrá necesidad de animales ni de plantas, porque ellos fueron creados para conservar la vida del hombre y el hombre entonces será incorruptible. Parece que el paraíso de Tomás de Aquino es un desierto, el futuro de estos campos de soja, el presente de una gran parte del Gran Chaco. Parece que los wichí viven, hay de ellos, en el paraíso. Parece que Occidente está vomitando, desde su voracidad asquerosa, insaciable y genocida, paraísos para la mayor parte de la humanidad. ¡Qué generosos! Guárdenselos para ustedes, amos del mundo, nadie se los merece más. Unas líneas atrás hablaba yo, no Tomás de Aquino, de los momentos liminares, de los principios hablaba, y claro, de los finales. Nada empieza de la nada. Para que algo empiece de alguna manera se tiene que terminar otra cosa, tiene que encontrar algún límite otra cosa. Algo así me pareció ver en el monte. Al principio, un mundo que terminaba de morirse, después de unos días de estar ahí, un mundo que empezaba a renacer. Probablemente las dos cosas estén pasando juntas. En las mujeres de Tañí y en sus hijitos y en muchos de sus compañeros, creí ver un mundo que empieza a renacer. Eso que ellos decían para definir su propio arte. Es lo ancestral proyectándose hacia el futuro, para hablar de las transformaciones que le están haciendo a su arte tradicional, de sus nuevos diseños, del jaguar que se aleja pero todavía hay un poco, del plástico reciclado que empiezan a usar como hilo, de la unión que hace la fuerza. De sus caras cuando vieron por primera vez el video de Lisa Loncón Antileo, vestida con el traje tradicional de las mujeres de su pueblo y hablando a medias en el idioma mapudungún y a medias en castellano, de su emoción, de la decisión inmediata que tomaron. Tenían que participar en una mesa en un museo de arte de Salta al día siguiente. Pensaban ir en jeans y remeras, pero no. Fueron a una cedería, compraron tela y se pusieron a coser las polleras largas, estampadas y coloridas que usan las mujeres en sus comunidades. ¿Quién sabe qué otras decisiones seguirán a esa? ¿Cómo defenderán lo que queda de monte? Ni ellas, ni su pueblo, ni el jaguar, ni sus hijos, ni nosotros podemos existir sin los bosques y sus animales y sus plantas y sus ríos. Somos agua, millones de bacterias, somos aire, carne de la tierra y vida de la tierra. ¿Quién sabe cómo van a defender el monte? ¿Quién sabe cómo vamos a defenderlo nosotros también? Tenemos que inventar formas nuevas. Es urgente. Algo nace de acá, del hambre, de la urgencia, de las ganas de presente y futuro, de la fuerza de las alianzas y de la determinación clara del enemigo. ¿Y qué tiene que ver esto con la literatura? No lo tengo tan claro. De hecho, es una pregunta, una exploración, algo que me gustaría que pensáramos en Alegre Montón. No está de más historizar un poco la institución. Como dice Yasnaya Aguilar Gil, lingüista mixe, pueblo originario que habita en Oaxaca, México, en su artículo Canon, Rituales y Memoria, la literatura es apenas una de las formas que la función poética del lenguaje toma en las lenguas de Occidente. Dice Yasnaya. Además de cumplir con otras funciones universales, las lenguas del mundo son utilizadas por sus usuarios para realzar la propia forma que toma el mensaje que se comunica. Más importante que el mensaje es su forma. Durante la creación de los textos generados al ejercer la función poética de las lenguas, se percibe que la materia misma, la forma, se utiliza de un modo extraordinario. Los mecanismos para llamar la atención sobre la forma y no solo sobre el mensaje son distintos de lengua a lengua, de cultura a cultura. Los métodos utilizados para torcer la forma ordinaria de la lengua cotidiana y dar el efecto de tiempo sagrado lingüístico forman parte del inventario de la poética de cada lengua. Y da ejemplos. Tomo uno. En el caso Rarámuri, Ana Celi Palma, nieta del afamado compositor y violinista tradicional Erasmo Palma, plantea en su ensayo Mirada Interior
que el escritor Chabochi escribe para ser reconocido como escritor. Hay en él la búsqueda de la fama. El escritor mestizo habla de su propio dolor y preocupaciones. El que habla es un sujeto lírico que necesita admiración y cuidados. Por contraste, describe que el escritor Rarámuri no se imagina a sí mismo como escritor. Su primer oficio es cantar, y cantar es un acto comunitario, cuyo servicio nadie cuestiona porque es tan necesario como otro cualquiera. Una forma, entre otras formas, entonces la nuestra, y tan llena de rituales o usos y costumbres como todas las demás. No es la única forma, seguramente, tampoco la última. Por lo menos eso espero. Y por ahí estoy hablando sobre los huichís y los rarámuri y siguiendo una lingüista Mille, porque qué mejor evidencia de que no hay un solo mundo que el pensamiento de los pueblos amerindios. Acá voy a seguir a un antropólogo de Brasil, Eduardo Viveiros de Castro. Él dice, más o menos, estoy resumiendo brutalmente, que según las culturas amerindias no existen cosas y puntos de vista sobre las cosas, que las cosas, las montañas, los yeguaretés, los seres humanos, son un punto de vista y esto siempre es consistente con sus cuerpos, con sus intenciones de supervivencia, intereses, podríamos decir también, y con los afectos entre los cuerpos de todos, como que hay un trasfondo de humanidad en cada ser. Esto tal vez podría ponerse en evidencia comparando cosmologías. En el Génesis de la Biblia, que conocemos todos, hay un Dios solo haciendo el mundo. En el Aibú Rapita, perdón por mi guaraní, pero la única lengua que puedo pronunciar bien es el castellano, y eso sería discutible, de los guaraníes, hay un ser que crea desde su corazón, pero no está solo. Hay con él, en ese primer momento del mundo, y tan increados como él mismo, un colibrí y una palmera. Déjenme que les lea un fragmentito, es tan hermoso. De la divina coronilla excelsa, las flores del adorno de plumas son gotas de rocío. Por entre medio de las flores del divino adorno de plumas, el pájaro primigenio, el colibrí, volaba revoloteando. Mientras nuestro primer padre creaba, en curso de su evolución, su divino cuerpo, existía en medio de los vientos primigenios. Antes de haber concebido su futura morada terrenal, antes de haber concebido su futuro firmamento, su futura tierra que originariamente surgieron, el colibrí le refrescaba la boca. El que sustentaba a Ñamanduí con productos del paraíso fue el colibrí. Hay acá, en el primer principio guaraní, una noción mucho más rica y ajustada de lo que es la vida en la tierra, una creación cosmopolítica, una interrelación de especies, un Dios que se crea un cuerpo, que tiene un cuerpo en relación con otros cuerpos, y de lo que debe seguir siendo la vida si es que queremos seguir viviendo. Nuestro mundo es una cosmopolítica. La vida, tal y cual la conocemos, es la creación de las miríadas de seres interdependientes que son sus manifestaciones. La dimensión política de decir esto es enorme. Dejar de imaginarnos como centro del universo, como aquellos para los que se ha hecho el mundo. Dejar de imaginar a todo lo otro como recurso. Dejar atrás todas esas ideas tristes, esas dicotomías tanáticas de cuerpo y alma. Somos cuerpo, carne somos, y la carne es naturaleza. Podrías citar también, y entre otros, al Popol Vuh. Los mayas saben que los animales cumplen roles fundamentales en nuestra vida, en la vida misma. Y citar también, si no los leyeron, aprovecho para recomendarles a dos enormes pensadores originarios de Brasil, Ayrton Krenak y David Copenhague. Desde su lugar trágico y vital, están en la primera línea del avance más feroz del extractivismo, igual que los huichís y otras muchas naciones que habitan la Argentina. Duele que no sea solamente Bolsonaro el genocida, tanto como duele Bolsonaro. Están hablándole al resto de la humanidad, están planteando otras vidas posibles, están, como efectivamente titula el más popular de sus libros, Krenak, aportando ideas para posponer el fin del mundo. Entonces está la mirada, la intención del ser humano, y también la del yaguareté, la del quebracho y la del río. La primera intención de todo lo que vive es seguir viviendo. Es en esta tensión, en términos de cadenas tróficas y también de simbiosis, que existe la Tierra tal como la conocemos, en la miríada de miradas e intenciones.
¿Y qué tiene que ver esto con la escritura, con la mía o con la de cualquiera? Sigo sin saber del todo, pero estamos viviendo algo parecido a una gran guerra, con las armas del fuego, todas de un solo lado, del lado que uniforma y mata. Los filósofos que pensaron los no lugares se quedaron cortos cuando idearon ese concepto, se olvidaron de los campos de la agroindustria. Son todos iguales. Por ahí, tal vez, ustedes me dirán qué les parece, por favor, hay algo que en la literatura se reproduce, no porque escribamos todos lo mismo, pero sí por la sorpresa que genera que escriban otros, que escribamos los que somos otros, indios, pobres, mujeres. La pregunta de qué opinamos sobre la emergencia de las mujeres en la literatura ya casi me da ganas de llorar. Se repite y se repite y se repite y deja algo en evidencia. La institución literatura se construyó usando básicamente una sola figura retórica, la sinécdoque, esa que toma la parte por el todo. Ya le sabemos, pero eso no nos evita la pregunta una vez y otra vez. El universal de la literatura ha sido, como iba a ser de otro modo, igual que el universal de todo lo demás. Varón, más o menos blanco, más o menos heterosexual, más o menos burgués. Y por ahí, contra eso sí podemos pelear desde acá. No, por favor, haciendo mesas y mesas y conversatorios sobre mujeres y escritura, pobres y escritura. A lo mejor sí estaría bien hacer alguna que otra de varones y literatura, burgueses y literatura, blancos y literatura, para dejar claro de una vez por todas lo que es cierto, son una parte, eso, una parte, no todo, igual que cualquier otro grupo que escriba. Del mismo modo, creo que va siendo hora de horadar los cánones. ¿Por qué deberíamos organizar un sistema tan vasto jerárquicamente? ¿Por qué no navegarlo con otros ejes, con cualquier otro eje, con un eje tras de otro, con un montón juntos? ¿Por qué no derivar de un texto a otro por cualquier motivo? ¿Por qué no construirnos un universal tan grande y diverso como el mundo mismo? Somos millones y millones lo que escribimos. No se hace solo. La escritura también es, como dicen las mujeres de Tañí, algo de lo ancestral que avanza hacia el futuro, con algo de lo otro que nos constituye también. La escritura está viva cuando se entrega a la lengua, y al cuerpo y a los cuerpos. La lengua suena y tiene ritmos, la lengua es otra, siempre nos precede y a la vez es nosotros mismos, porque siempre nos constituye. La lengua vibra cargada de historia, la lengua vibra en el cuerpo individual, llena de cuerpo colectivo. La lengua siempre desborda las intenciones de cualquier autor. La lengua hace estallar cualquier autoridad. Hay que entregarse a la lengua, esa bestia colectiva, esa cosa que nos constituye, llenándonos de los otros y lo otro, a la que quizás se le puede dar alguna modulación singular. Me interesan las literaturas entregadas a la lengua, a lo otro, un poco, como decía Deleuze, en La literatura y la vida. Y escribir, indudablemente, no es imponer una forma a una materia vivida. La literatura se decanta más bien hacia lo informe, a lo inacabado, como dijo e hizo Gombrowicz. Escribir es un asunto de devenir, siempre inacabado, siempre en curso, y que desborda cualquier materia vivible o vivida. Es un proceso, es decir, un paso de vida que atraviesa lo vivible y lo vivido. La escritura es inseparable del devenir. Escribiendo se deviene mujer, se deviene animal o vegetal, se deviene molécula, hasta devenir imperceptible. Escribir, indudablemente, no es imponer una forma de expresión a una materia vivida. Perdón, me repetí. Todos los que escribimos lo sabemos. En el momento de escribir no somos del todo nosotros mismos. Te atraviesa algo mucho más grande que vos, un río, la lengua, lo otro, devenís imperceptible. Por eso, a veces, los libros son interesantes, los autores no, casi nunca. Lo interesante son los libros, porque son mucho más grandes que los autores, porque pueden pensar cosas de lo que sus autores apenas se percatan, si se percatan. Ya termino, aguántenme un par de minutos más. Otra pregunta, ¿cómo se escribe desde la trinchera? ¿Cómo se escribe para posponer el fin del mundo? ¿Qué se escribe? Yo no sé. En algún momento se me ocurrió una utopía comunitaria en el final de las aventuras de la China Iron, la construcción de un paisaje de naturaleza plena en la misma novela, pero no sé. Así que voy a leerles
unas palabras de una colega, la boliviana Liliana Colanzi, cuando le responde a Gisela Jefes de Hablemos Escritoras cuál es el rol de los escritores y el arte. Dice Colanzi, el desafío y el arte de la literatura consiste precisamente en dar cuenta estéticamente de estos cambios. Está hablando del cuerpo climático, de los efectos del antropoceno. No hay excusas, claro que es posible. Por eso creo que la literatura de la realidad está incluso mejor preparada que la realista. Por ejemplo, uno de los problemas narrativos que confrontamos es la diferencia de escala. La vida humana es corta, pero el tiempo del cambio climático se puede medir en eras geológicas. Esa diferencia la ha abordado ya la ficción especulativa a través de recursos como viajes en el tiempo o narradores súper omniscientes capaces de abarcar mucho más tiempo y espacio que el tradicional narrador omnisciente de la novela realista. No digo que el realismo no lo pueda hacer, pero la violencia lenta y el tiempo profundo de las alteraciones geológicas son elementos que pueden ser contados a partir de la versatilidad de registros narrativos de la ficción no realista. Un ejemplo notable es La compañía de Verónica Gerber, que se enfrenta a este tema desde el horror. Ese tipo de literatura hace tiempo que ha descentrado al humano y se preocupa de su relación en pie de igualdad con los animales y las plantas. Estoy pensando, por ejemplo, en toda la obra de Úrsula Le Guin, pero también en en la de Marosa di Giorgio o la de Leonora Carrington. Y ahora sí, termino del todo con otra cita. Dice Viveiros de Castro que el chamán es el científico de los pueblos amerindios, pero que opera a la inversa de los científicos occidentales. Si estos tienen que subjetivizar para conocer, para alcanzar el famoso saber objetivo, el chamán necesita subjetivizar. En la epistemología amerindia, conocer es profundizar en la intencionalidad de lo que se está conociendo. Por eso el chamán debe devenir jaguar y volver a ser humano. Viveiros de Castro afirma que el ideal de subjetividad que pienso es el constitutivo del chamanismo como epistemología indígena. Se encuentra en nuestra civilización encerrado en lo que Levi Strauss llamaba parte natural o reserva ecológica dentro de los dominios del pensamiento domesticado. El arte, en Occidente, es como si el pensamiento salvaje hubiese sido oficialmente confinado a la prisión de lujo que es el mundo del arte. Fuera de ahí es clandestino o alternativo. Para nosotros, el arte es un contexto de fantasía en los múltiples e incluso peyorativos sentidos que podría tener esta expresión: el artista, el inconsciente, el sueño, las emociones, la estética. El arte es una experiencia solo en el sentido metafórico. Puede ser hasta emocionalmente superior, pero no es epistemológicamente superior a nada, ni siquiera al sentido práctico cotidiano. A lo mejor es desde este lugar del arte, asumiéndolo totalmente, este lugar de la no superioridad a nada, desde esta individualidad mermada, desde este dejarse atravesar por lo común a todos, por lo tejido colectivamente, que podemos hacer algo. No sé. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Ahora habría que ver como aplausos, ¿no? Sí, muchos aplausos. Sí, no. Sé que habrían muchos aplausos, pero quiero que los imaginemos, ¿no? Muchas gracias por esta conferencia, por este viaje a través de tantos lugares, ¿no? Que desembocan en la escritura y que o sea, se abre hacia muchas otras fuentes me pareció realmente muy estimulante y muy interesante todas las voces además que convoca eh, en un momento además muy contingente, ¿no? Creo que es un texto muy contingente con respecto a eso. Se nota que es un texto escrito por así decirlo, con la ventana abierta, ¿no? Digo, con ese ruido de afuera entrando y atravesándolo todo. Eh, yo quisiera hacerte algunas preguntas, Gabriela, un poco a propósito de lo que acabamos de escuchar, y que tiene que ver también, obviamente, con tu propio trabajo, ¿no? Me interesa mucho eh, a ver, quiero partir como de un lugar común, ¿no? Quiero partir del lugar común del escritor argentino, que
que es un lugar común de pensar al escritor argentino muy encerrado en su propia tradición, ¿ya? O sea, nosotros desde afuera se le ve muchas veces así, ¿no? Como que el escritor argentino tienen una tradición tan grande, diversa y maravillosa que les basta con poder leerse a ustedes mismos, ¿no? Y podrían generar obras geniales, ¿no? Como ha ocurrido muchas veces, ¿no? Pero me interesa mucho cómo en tu texto justamente lo que ocurre es todo lo contrario, o sea, estás abriéndote, estás saliéndote de solo pensar la literatura desde un territorio puntual y convocas a una serie de voces, convocas al Monte, convocas a estos pensadores brasileños, convocas a esta extraordinaria escritora mexicana y Vicuña Yarnaya. Eh, Me interesa saber primero cómo te estás relacionando tú con todo ese mundo de lectura, de escritura y un poco también si siempre fue un interés tuyo el salir de la propia isla, por así decirlo, a mirar hacia afuera, o es algo que a lo mejor se te ha ido presentando cada vez más y que de alguna manera ahora encuentras muchos interlocutores o afinidades con otras escrituras y con otros pensamientos, sobre todo, porque me interesa mucho que en tu conferencia eh, estamos hablando sobre todo como me da la impresión del pensamiento y del lenguaje y está todo atravesado por ambas cosas. No sé cómo lo ves tú, Gaby, y cómo te has ido relacionando a lo largo de tu trabajo, de tu carrera literaria, de tus años escribiendo con respecto a eso, ¿no? A salir de la isla, a leer a otros y a encontrar otros compañeros de ruta, ¿no? Yo creo de alguna forma, ¿no? Bueno, tiene eso como varios bemoles, ¿no? Uno podría pensar la insularidad de los escritores argentinos en relación a una tradición que sí es muy rica, pero también se la podría pensar en relación a una gran alienación. Durante muchísimo tiempo, Argentina se pensó a sí misma como recortada y solo en relación a Europa. Claro. Es muy interesante si vos agarrás algún programa de materias de grandes intelectuales, estoy hablando de gente muy inteligente, sí. En la Academia de Letras, en la Facultad de Letras, en las facultades de Letras, te vas a sorprender viendo que todos los artículos teóricos, o sea, aquellas fuentes con las que se estructura el sistema de pensamiento con el que se va a leer, son europeos. Y esto no es, yo no estoy siendo una obtusa y diciendo, no leamos más un solo europeo, no. Yo estoy diciendo que no es el único punto de vista. No es el único, amigos. Es como una polémica que tengo yo sola que contra gente que no sabe. Pero algo que me encantaría hacer es sentarnos y pensar, no es el único punto de vista. Tengo noticias, acá la gente también piensa. Y además, realmente, si no te das cuenta de que estás situado histórica y geográficamente en otra parte, que es una parte otra para ese sistema de pensamiento europeo, yo no sé qué estás mirando, tampoco sé qué estás tomando. Hola, novedades, estás a 12.000 kilómetros. ¿Viste? Cuando te subís a un avión tardas un montón en llegar porque queda lejos, papi. Papi, mami, esto no es genérico. Y para mí se fue haciendo eso cada vez más evidente, ¿no? En un montón de sentidos. La afinidad y los lazos que encuentro con las escrituras de toda Latinoamérica, con por supuesto sus particularidades, porque tenemos distintas tradiciones en alguna medida, pero es una medida. Tenemos también un montón en común. Esa afinidad que voy encontrando es enorme, es cada vez mayor. A mí me va constituyendo una identidad que es, si querés, tan fuerte y tan importante como la Argentina. O sea, si vos me preguntás, ¿qué soy? Yo diría una latinoamericana. Si estoy hablando con gente que no es del continente, si estoy hablando con gente que es del subcontinente, no hace falta porque me escuchan hablar y ya saben de dónde soy. Pero me parece que ahí hay algo que es
riquísimo, importantísimo. Digamos, a mí, como lectora, me resuena más Juan Rulfo o me resuena más Guimarães Rosa, me resuena, me maravilla, me deslumbra, me vuelve loca, o Reinaldo Arenas, por citar tres así rapidito, qué sé yo, no sé, decime tres clásicos, un alemán, un francés, un inglés. Claro. Me vibra de otra manera. Eso no quiere decir que no lea a los demás, que no me encanten, que no aprenda de ellos. O sea, se entiende, ¿no? Lo que estoy diciendo. Sí. Y políticamente, también, ahora ya saliendo de la literatura, políticamente, si no nos pensamos como un todo, vamos re mal. Somos un todo. Digamos, estructuralmente tenemos los mismos problemas. Los problemas de fondo son iguales. O sea, el extractivismo, el que todo el subcontinente sea una zona de sacrificio, es común a todos. La manera en que empezó nuestra historia, el racismo, los genocidios, son comunes a todos. Somos países construidos sobre los genocidios, el saqueo y la desigualdad más extrema, ¿no? Y me parece que eso genera cuestiones que son como de identidad común, puntos de encuentro en las tradiciones, lo que no quita las singularidades, por supuesto, ¿no? Claro. Digo, quiero poder pensar de manera no excluyente. Yo no estoy diciendo es esto o esto. Es esto y esto y esto y esto más. Y son como muchas corrientes, muchas en tensión, muchas contradictorias, muchas en pugna. Pero están ahí, son un montón. No es una sola cosa. Yo no soy una europea en el exilio, digamos, ni soy una ciudadana del mundo. Los ciudadanos del mundo entran a los países que quieren cuando quieren. Yo invito a todos los ciudadanos del mundo de mi país que vayan a probar. No, y es interesantísimo ahí, Gaby, por ejemplo, el mismo pensar a Brasil como uno más de nosotros, ¿no? Porque también, y lo pienso desde lo político, también y desde lo literario, que siempre es un lugar, creo que Sudamérica tiene una relación rara con Brasil, la literatura latinoamericana tiene una relación singular con Brasil, porque como, claro, es otra lengua, pero ahí hay una cantidad de escritores con los que efectivamente uno tiene mucha más cercanía con ellos que con los clásicos europeos, ¿no? O con la literatura norteamericana, no sé. Es un mundo ahí que también me da la impresión que tú también te has interesado en explorar y que has descubierto cosas que obviamente sientes muy, muy cercano, ¿no? Sí. Cualquier cantidad, qué sé yo. Clarice Lispector y Guimarães Rosa me parecen de lo más grande que se ha publicado en la historia de la literatura entera. ¿Cómo se llamaba? El movimiento canibalista, el de Oswald de Andrade, el de la antropofagia. El antropofagia. Me parece una manera de pensar el mundo deslumbrante. Y digo esto a la vez que rara vez escribo algo donde no haya una línea de la Ilíada. O sea, quiero enfatizar que no es una cosa a la otra. Y que yo a la Ilíada la siento muy cercana también. Eso. Oye, yo tengo una pregunta. Dale, Marcela, dale. Sí, que tú mencionaste, bueno, la Úrsula K. Le Guin, un poco pensando en cómo desde la literatura, desde la ficción se da cuenta de esta como inminente catástrofe ambiental, planetaria. Entonces te quería preguntar por la ciencia ficción, porque la Úrsula K. Le Guin ha sido súper reconocida porque hace un tipo de ciencia ficción que tiene también estos ecos como en la antropología, ¿verdad? Es como pareciera ser como una especie como de estudiosa que encontró como un camino de hacer literatura en la ciencia ficción, pero como con una profundidad que como que no siempre se le reconoce al género. Pero uno tiene la impresión de que incluso el cine de ciencia ficción y también, por supuesto, la literatura
como que están reflexionando mucho sobre estos temas, están poniéndonos como en lugares donde como que nos obligan a pensar en cosas, un poco esto que tú proyectabas, como a mirar como las edades de la Tierra. ¿Cómo ves tú como el papel de la ciencia ficción en este momento y como en esa necesidad también de dar cuenta de lo que está pasando? Bueno, primero quisiera aclarar que la que habla de Ursula K. Le Guin es Lily Colanzi, que la estoy citando ahí, que todo eso, esa declaración, como esa propuesta de qué podemos hacer ante el antropoceno en esta guerra que estamos dando, que más bien nos están dando, lo propone y lo piensa ella. Ursula K. Le Guin, su padre era un prestigiosísimo antropólogo, ¿no? Así que imagino que habrá leído y charlado un montón con papá. Y ahí y se nota un montón esa discusión, ese cruce de lecturas. Y en cuanto a la profundidad que se le otorga a un género u otro, siempre es tan bobo, ¿no? Tan arbitrario suponer que habría un género más o menos profundo, más o menos inteligente que otro. Siempre depende de cómo se lo aborde. Y yendo al cine, como vas vos, Marcela, yo creo que nuestras cabezas están como marcadas a fuego por algunas películas. Ahora pienso, no sé, Blade Runner o Matrix. Y estoy hablando, bueno, de cine súper taquillero, no estoy hablando de algo, de algo que nos ha marcado a todos o a muchos, a varias generaciones, Terminator, o a varias generaciones, más allá de nuestras formaciones respectivas, más allá de nuestros intereses respectivos. Son cosas que nos han marcado, no sé, a nosotros que somos de humanidades, y a ingenieros y a chefs, por nombrar así, claro. Oficios bastante diversos. Estamos pensando, digamos, lo que emerge en las obras concretas es lo que de alguna manera estamos pensando todos, ¿no? Estamos pensando, estamos teniendo pesadillas, estamos tratando de resolver, estamos tratando de figurar una salida, estamos haciendo de todo. Y me parece que eso emerge en las obras de arte, dicho arte, como lo estaba diciendo recién Eduardo Vieiros de Castro, lo que acabamos de decir, lo que acabo de leer, emerge constantemente porque es algo que nos está atravesando como especie, y porque aparentemente, según él y Levi-Strauss, el pensamiento salvaje, el pensamiento libre, podríamos decir de otra manera, está confinado ahí y en los sueños. Un inconsciente colectivo. Así, pero es que no puede ser otro modo el inconsciente. Tiene ahí su singularidad, pero... Gaby, ¿qué andabas haciendo en el Monte Chaqueño? ¿Tú investigas para los libros? Porque tú decías, no sé qué tiene que ver esto con la literatura. ¿Vas, haces cosas, después ves cómo las integras en lo que escribes o partiste ahí con un plan, estabas como, querías encontrar algo? Porque, ¿cómo surge esa idea, ese encuentro además con estas mujeres y con esa cultura? Mira, hace un buen par de años hablo mucho y leo mucho, pero hablo en el sentido de dialogar con una amiga mía que se llama Natalia Brizuela, que es profesora ahí en Berkeley, sobre el pensamiento indígena, como a no encontrarle una puerta a esta sensación de encierro en la que estamos viviendo, esta sensación de no salida, ¿no? Como esa frase de Jameson, de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y esa sensación de que hay una única cosa, una única forma de pensar, una única forma de vivir, una única forma de estar en el mundo, que es una sensación que, bueno, que nuestra cultura tiene instalada de una manera fuertísima. Empezamos ella es una experta en estos temas, y me empezó a pasar libros, y yo empecé a leer, y empecé a investigar, y bueno, y charlamos mucho de esto, y otra amiga, Madeleine Wolf, hace un trabajo interesantísimo, que es cooperar
con las cooperativas, valga la redundancia, de artesanas y de artesanos, e intentar que más que comercio justo, directamente vengan a Buenos Aires a vender sus cosas con el precio que esos productos pueden tener acá, que por supuesto es muchísimo mayor que el que pueden tener en sus lugares de origen, donde la gente sabe que no tiene un centavo, la gente sabe que lo están pasando mal, entonces aprovecha y le paga 2 monedas. No toda la gente, por suerte, pero bueno, el sistema tiende a eso. Y bueno, se juntaron todas esas cosas y surgió esta oportunidad de ir a conocer a esta gente que tiene otro mundo en la cabeza, ¿no? Y un pequeño proyecto como para hacer unos talleres, bueno, unas cositas ahí, y así fue que fuimos. Y después, si todo eso va a decantar en alguna escritura o no, bueno, qué sé yo, viste que todo bicho que camina va a parar al asador, ¿no? De alguna manera, todo lo que nos atraviesa, de alguna manera después aparece. Pero no fue con un proyecto específico de ese estilo. Y sí, para escribir investigo un poco, pero hasta ahora no sé, no he sido de esos escritores que viajan, no sé, que quieren escribir una historia sobre Hawái, van a Hawái, se quedan 6 meses. Faltan capitalistas, así que si quiere venir alguno, Faltan empezamos a inversores. trabajar así. Claro, faltan las famosas inversiones extranjeras o nacionales. Gaby, pero es muy interesante a propósito de esto que tiene que ver con la conferencia en general, ¿no? Pero también con esto puntual que estamos conversando ahora, porque claro, tiene que ver me da la impresión, con un acercamiento hacia lo indígena o hacia comunidades, pero nunca con el deseo de representarlas, ¿no? Digo, porque yo creo que eso es algo que ha cambiado, y lo pienso también como con ciertos proyectos a lo largo de Latinoamérica. De hecho, el mismo caso que mencionabas, creo que lo mencionaba Lili en tu texto, que era el de la compañía de la Vero Gerber, lo que hace la Cristina Rivera Garza, lo que hizo Juan Cárdenas en su último libro, Elástico de Sombra, que es muy bueno, que lo hace con los macheteros en Colombia, ¿no? Como que hay un deseo, porque como que cambió el asunto, yo creo, la idea como de quiero representar estos mundos o le voy a dar voz a esta gente, porque no es eso, ¿no? O sea, hay algo ahí donde la literatura está haciendo otras cosas como y que me parece súper difícil todavía como que darle una forma, ¿no? Pero es como decir, ¿qué hago con estas experiencias, ¿no? Como, ¿qué hago con esas lenguas? ¿Qué hago con esas formas de pensar? Yo escritor, ¿no? Uno escritor, ¿no? Y cómo eso lo va a atravesar a uno también. No sé cómo lo pensáis tú, pero me da la impresión de que hay algo que está pasando en Latinoamérica hoy día con respecto a eso, ¿no? Digo, y que me resulta súper interesante, ¿no? Sí, a mí me pasa lo mismo, también me resulta súper interesante y tampoco tengo resuelto en absoluto qué se hace con eso en el sentido de la escritura, estoy hablando, ¿no? Claro. Bueno, igual en general no tengo muy claro qué se hace con nada en general, pero en el sentido de la escritura tampoco, y me parece que hay un resurgimiento en el mundo cultural de estas otras voces, de estas otras culturas que nos constituyen también, ¿no? O sea, es re loco. Estuvimos también pensando en otros mundos y no dándole pelota a estos, que también son parte de nosotros. Incluso en nuestro ADN, en el de muchos de nosotros, está físicamente. Y bueno, tal vez esta época liminar no sea ajena a eso, ¿no? Este encerrón en la que estamos, necesitamos usar otras formas de pensar y necesitamos escuchar estas otras lenguas, necesitamos acompañar esas luchas y sí, no sé ni cómo se representa, ya no es la mirada ingenua del que piensa que le va a dar voz a los sin voz, porque además siempre fue una ingenuidad y siempre fue casi un acto fascista, porque todo el mundo tiene voz. Lo que hay es grupos de hijos de puta que no quieren oír, pero voz tiene todo el mundo, todos, todo. Y entonces se está viendo esta apertura.
a esas otras voces, y también que estas otras voces están hablando por sí mismas con toda claridad, en lugares en los que a los que antes no accedían, ¿no? Está pasando un poquitito más despacito, pero yo creo que a la par que esta cuestión de que las mujeres también estamos hablando por nosotras mismas, accediendo a lugares a los que no accedíamos. Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Y qué sé yo, vamos a ver, ¿no? Es un tejido complejo, con tensiones, pero no sé, una de las pocas cosas de las que estoy segura es que este tejido tiene que ser así, con todos los actores políticos que puedan intervenir, y que es importantísimo abrirse a eso, abrirse. Sí, también es pensar una nueva forma de comunidad también, o incluso de autoría, ¿no? Como incluso a ratos uno podría pensar en borrar la autoría, que son cosas que están instauradas obviamente por la institución literaria durante siglos, y que a lo mejor llegó el momento de pensarlo desde otro lugar hoy día, ¿no? Yo creo que sí, hay algo del aura que se le ha otorgado a la figura del autor y toda esa huevada del genio y todo eso, que está negando todo lo que hay de colectivo y de no subjetivo en cualquier cosa. Que yo no digo que no haya singularidad, más vale, pero hay muchísimo que no es ninguna singularidad, hay muchísimo que es lo puramente común. Y vamos a ver cómo sigue esto. Sí, eso es interesante, además algo que está sucediendo y que da la impresión de que no se va a detener, ¿no? De que al contrario, es algo escrituras que van a seguir proliferando y a las que hay que estar atentos nomás desde cada lugar, ¿no? Sí, en ese sentido, el dispositivo de escritura de Dani Selko, no sé si lo conocen, sí. Es interesantísimo, por ejemplo. Sí. Y si alguno de los que están por ahí viendo, escuchando, no lo conoce, googleelo. Es verdad. Oye, Gaby, bueno, te queremos dar las gracias por esta tremenda conferencia, por este tremendo viaje, por hacernos volver a pensar también, que pensemos desde otro lugar, ¿no? Ya no desde esa Europa blanca tan limpia, sino que nos pensemos también a nosotros mismos desde la gente que ha venido pensándonos desde hace mucho tiempo y que a lo mejor no le hemos dado el lugar y que probablemente tengan muchas respuestas para comprender una realidad que hoy día se nos desborda desde distintos lugares, ¿no? O sea, son tantas cosas que está bueno empezar a buscar en otros lugares, y me parece que tu conferencia da muchas luces de eso, así que, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias, ha sido un honor tenerte acá. Muchas gracias a Marcela por esa estupenda presentación también de todo el trabajo de Gaby, que es muy interesante. Gracias. No Nos agradecemos solo entre todos. Sí, no solo el texto de Gaby es extraordinario, sino que tiene que ver también con su propia obra. Entonces, invitamos, por supuesto, a todos los espectadores a buscar los libros de Gaby, que acá en Chile se consiguen. Y nada, Gaby, muchas gracias por haber participado en esta cátedra. Yo le doy las gracias también a todos los espectadores. Estamos llegando a la última cátedra de este año. Como les decíamos, por motivos de pandemia tuvimos que trasladarnos al mundo telemático, pero esperamos ya que el próximo año, ojalá, no sabemos, pero ojalá que ya podamos volver a lo presencial. Y nada, muchas gracias a todas las personas que trabajan por la cátedra también, y a todos los invitados que han pasado este año, todas las invitadas, todos los presentadores y presentadoras. Así que nada, Gaby, muchas gracias, te deseamos lo mejor, que sea un buen fin de año por allá. Un abrazo grande. Por acá también, que sea un buen fin de año acá también. Y por acá también. Déjenme agradecer a mí también, fue un placer esta charla, gracias, y gracias. Hoy un gusto. Muchas gracias. Un gusto, nos encontramos nuevamente pronto. Sí, señora, Eso. Me encantaría. Ojalá. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Gaby. Bueno, muchas gracias a todos los espectadores, y ya nos estaremos encontrando en una próxima cátedra abierta, ya estaremos dando información
para las próximas sesiones que vendrán el otro año. Así que muchas gracias, buenas tardes y que tengan un buen fin de año a todos.